sin quitar, sin añadir, para tu pueblo hoy. Padre, desde ya yo te doy la gloria y la honra, porque es tuya, es tu palabra, Señor. Gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Daniel, capítulo 10. Versículos 1 al 4, y leemos la Santa Escritura, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. A Dios sea la gloria por su palabra. Puede tomar asiento, amada iglesia. Y quiero predicarles bajo el tema Hiddekel, volvamos al principio. Hiddekel, volvamos al principio. Daniel, dicen los escritores que el capítulo 10 ya es una de las últimas profecías o revelaciones que recibe Daniel acerca del reino y de lo que Dios iba a estar haciendo. Y en esta ocasión hay una historia dentro de este capítulo 10 que yo creo que por lo menos cada cristiano 1 o 2 veces la ha escuchado en su vida. Y es que dice la palabra del Señor que Daniel había clamado, había presentado una petición ante Dios y parecía que la petición estaba tardando. Y Dios le dice a Daniel: Daniel, desde el día 1 que propusiste en tu corazón orar a mí, yo escuché tu oración. Es que si algo tú y yo tenemos ventaja en esta vida terrenal, es que la Biblia dice que no está la palabra en tu boca y en mi boca y ya Dios la conoce. Es decir, que Daniel no había orado todavía y ya Dios conocía la oración del corazón de Daniel. Y le dice: es que han salido, ¿verdad?, principados y potestades para oponerse. Y es por eso que debemos prestar atención entonces a los versículos que he leído hoy acá. El escritor comienza diciendo que ya Dios le había dado a entender la palabra a Daniel. Es decir, que lo que se iba a escribir luego simplemente era el contexto de la palabra que había recibido, de la palabra que había entendido y de la victoria que había recibido. Y Daniel, interesantemente, mientras estudiaba para este mensaje, siempre que hablamos de tiempos difíciles, siempre que hablamos de tiempos de incertidumbres y de pruebas terribles, la referencia que más conocemos es la historia de Job, ¿verdad? Si hablamos de sufrimiento, si hablamos de prueba, si hablamos de pérdida, de enfermedad, rápido la referencia más conocida es la historia de Job. Pero dicen los escritores que en este capítulo 10 Daniel vivió una prueba tan fuerte como la de Job, o en cierta manera más fuerte todavía. Así que dentro del contexto de una prueba difícil y terrible, es por eso que dice: y el conflicto era grande. Es decir, la prueba que estaba viviendo era seria. Pero recordemos algunos puntos de referencia. A Daniel le toca ejercer su ministerio en uno de los tiempos
más oscuros del Antiguo Testamento. Los que no se comían la comida del rey eran asesinados. Y él desde el día 1 propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Los que no adoraban las imágenes de Nabucodonosor eran destinados al horno de fuego. Y él y sus amigos determinaron no adorar la imagen. No solo eso, tuvieron que experimentar el decreto de Darío, el cual dijo que nadie podía en el reino arrodillarse a clamar a ningún dios, porque el que tal hiciera iba a pagar con su vida en el foso de los leones. Y Daniel, dentro de todo ese escenario, la Biblia nos enseña en el capítulo 6 de Daniel, que dice la Biblia que tan pronto Daniel se enteró del decreto de Ciro, volvió a su habitación, abrió las ventanas de su habitación como lo hacía siempre y se fue a orar. Sin ánimos de adelantarme a lo que Dios me da para ustedes hoy, tengo que decirte, iglesia, que si algo nos va a sostener en el momento del conflicto, en el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, es nuestra relación directa con Dios. No mi relación directa con Dios a través del templo. No mi relación con Dios a través del pastor. No mi relación directa con Dios a través del hermanito que siempre está dispuesto a escucharme. Eso es bueno, eso ayuda. Pero en el momento del conflicto, de la prueba, lo que te va a ayudar a permanecer en pie es saber que no está la oración en tu corazón y ya Dios la conoce. No está la petición en tu corazón y ya Dios sabe lo que necesitas. Así que normalmente no pensamos en Daniel, como le dije, como un gran ejemplo de tribulación. Sin embargo, el profeta afirma en este capítulo 10 que estaba viviendo una gran tribulación. Y es que la revelación que recibe Daniel del capítulo 10 en adelante es el fin del reino. Es el ya basta de Dios. Es la acción divina de Dios en la intervención de la historia humana. Así que humanamente Daniel necesitaba estar preparado espiritualmente para lo que iba a ver, para lo que se le iba a revelar. Dios, iglesia, me ha dado esta palabra para decirte: Dios nos va a preparar, Dios nos va a capacitar, porque hay algo que Dios nos va a revelar para este 2022 que necesita tratar con nosotros, necesita intimidar con nosotros, porque lo que viene es grande y terrible, pero la iglesia de Jesucristo estará firme. Iglesia, Cristo viene. Cristo está a las puertas. Está más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. Cuando vemos la referencia mundial, podemos ver que los reinos están colapsando, que los gobiernos están turbados. Nos dijeron que nos vacunáramos para volver a la normalidad. Y nos vacunamos responsablemente. Esto que voy a decir no es en contra de la vacuna. Usted sabe que yo estoy bien vacunadito. Hasta la tercera dosis ya tengo y la cuarta me la tendré que poner también. Pero ese no es el punto a donde quiero ir. Pero el ser humano dijo: hicimos la vacuna, se acabó la pandemia, volvemos a nuestra normalidad. El problema es que se les olvidó que en medio de la pandemia la iglesia no estaba orando.
Porque yo no voy a hablar de los que están afuera. Yo voy a hablar de nosotros, empezando por mí. La gran mayoría estaban asustados, en pánico, turbados. Pero encima de eso tampoco la gente se humilló ante Dios. Empezaron a llegar dineros federales y pasó como en los días de Noé. La gente estaba en fiesta, decía que no se acabe la pandemia, que sigan enviando chavos, comprando televisores de 80 pulgadas, aunque la hipoteca estaba atrasada. Y no nos humillamos ante Dios. Y llegó la segunda dosis, llegó la tercera dosis, y ahora la pandemia está peor que cuando en el principio. El salmista escribió y dijo: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Si la iglesia y este pueblo no se humilla a la presencia de Dios, podrá venir la cuarta, la quinta dosis y necesitamos volver al principio. Si de verdad queremos que esta pandemia se acabe, tenemos que volver al principio. Y usted dirá: pastor, ¿qué usted me quiere decir? Que tengo que cambiar mi forma de vestir. No, yo no estoy hablando de eso. No. Me llegó un video los otros días, se lo voy a compartir. Y abro un paréntesis, no es parte del mensaje, pero me recordé ahora. El pastor Dante Gebel, que dice: he conocido en mi oficina pastoral, un pastor de muchos años, a damas que llegan a mi oficina con la falda hasta los pies, pero deseando que Dios se lleve a su marido. He conocido a maridos que han llegado a mi oficina, líderes, ministros, anhelando que su esposa se vaya de su casa. Y Dante Gebel en el video lo que quiere establecer es que esto no se trata de algo cosmético, aunque sí debemos ser prudentes y cuidadosos, con decoro siempre todo. Pero Dante Gebel dice: esto no está en lo cosmético, esto está en un problema que está en lo profundo del corazón. Y hasta que no nos volvamos a Dios, seguiremos experimentando fracaso tras fracaso, caída tras caída, intento tras intento. Así que vuelvo al mensaje de Daniel. En medio de aquella crisis, se va 21 días a retirarse con Dios. Te pregunto y me pregunto: ¿cuándo fue la última vez que más allá del programa de la iglesia dijiste: Señor, me voy a retirar para ti? En el silencio, sin que nadie lo sepa, sin que nadie lo escuche. Y lo digo de manera reflexiva, no se me sienta mal, no le estoy diciendo que no lo está haciendo porque yo no sé su intimidad con Dios. Simplemente les recuerdo que lo que sostuvo a Daniel en aquella crisis fue volver al principio. Cuando todo estuvo oscuro, cuando todo estuvo difícil, cuando Nabucodonosor se levantó con toda su furia, cuando Darío se levantó con toda su ignorancia, lo que sostuvo a Daniel y a sus amigos fue la intimidad con Dios. Y es por eso que tú y yo hay momentos que nos sentimos, mire lo que estoy diciendo, nos sentimos lejos de Dios.
Y tenemos que aprender a interpretar eso. El sentirme lejos de Dios no implica que he abandonado a Dios. Lo que implica es que mi espíritu me está invitando a intimar con Dios. Pero el enemigo astuto te dice: ya no sientes a Dios. Ya no sientes lo que sentía antes. Y esto es como el carro. El carro no habla. Bueno, ahora sí hay carros que hablan, perdón. Hay carros que van al supermercado solo y te hacen la compra ya. Pero lo normal, ¿verdad? El carro no te va a hablar. Pero cuando se está quedando empty, hay una agujita allí que va tocando la F. Y esa F no significa que llegó el momento de guiar por fe. Esa F no es de fe. Esa F lo que te está diciendo: alaba a Dios que Él vive. Esa agujita lo que te está diciendo es que se está quedando sin combustible. Y que usted tiene que hacer una pausa. Usted tiene que detenerse. Quizás usted está cansado. Mi alma adora a Dios. Dios está hablando ahora a alguien acá y hoy. Quizás esa pausa, tú estás cansado y dices: yo quiero llegar a mi casa, yo quiero llegar a dormir, yo quiero llegar a hacer lo que iba a hacer. Pero si no haces una pausa para recargar el tanque, te vas a quedar a pie. Así mismo es en el espíritu. La rayita te comienza a decir: ora, ora, clama, métete con Dios. Si no haces una pausa, te puedes quedar a pie. Yo dije que este mensaje era corto, Jehová. Y Daniel, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, el último día se va a la orilla del río Hiddekel. Y usted dirá: ¿por qué el pastor dijo que el tema del mensaje es Hiddekel? Volvamos al principio. Y es que Hiddekel es el nombre hebreo de uno de los 4 ríos que salían del Edén. Y cuando Daniel está sin fuerzas, cuando Daniel está agotado, va al río Hiddekel. Es decir, yo voy a ir a donde todo comenzó, a donde todo se originó. Hoy tú y yo tenemos que volver a donde todo se originó, al principio, a esa experiencia que te hizo llorar, a esa experiencia de convicción que te hizo decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ten misericordia de mi alma. Y allí en el río Hiddekel, Daniel tiene una experiencia. Cuando volvemos al principio, tenemos experiencias extraordinarias. Porque el principio representa, número 1, ya casi termino, el fundamento del todo. El principio es donde todo comienza. ¿Sabía usted que en la Biblia que usted y yo cargamos no está en el orden cronológico? Inclusive hay libros que se escribieron antes que Génesis. Pero Dios, inspirando a los hombres en el espíritu, los hizo hacer lo que se conoce el canon bíblico. Y por eso Génesis usted lo tiene en la Biblia como el primer libro. Porque el Génesis nos recuerda dónde todo comenzó. El Génesis nos recuerda algo muy poderoso, iglesia. Y es que todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que tenemos, no fue la evolución del hombre. No fue el desarrollo del conocimiento del hombre. Fue la existencia y la revelación del Dios Todopoderoso. Cuando
cuando volvemos al principio nos recordamos que hay un Dios todopoderoso. En Génesis capítulo 1, 26 al 28 nos dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, oigan bien, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que cuando volvemos al principio nos recordamos que no hemos llegado donde hemos llegado por nuestra fuerza ni por nuestra capacidad. Hemos llegado a donde hemos llegado por la gracia y la misericordia de Dios, que un día soñó contigo, que un día soñó con tu familia, que un día soñó con el ministerio que te iba a entregar. Número 2. Volvemos al principio, porque el principio nos recuerda que no importa todo lo que nos desarrollemos, todo lo que evolucionemos como humanos, siempre, oiga esto bien por favor, siempre dependeremos de nuestro Creador. No importa cuánto evolucionemos, cuánto conocimiento alcancemos, cuántas victorias acumulemos, siempre dependeremos de nuestro Creador. El salmista dijo en el Salmo 3, versículo 5: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Oh, gloria a Dios. Usted se levanta porque Jehová lo sustenta. Usted está en pie aquí hoy porque Jehová lo sustenta. Y se puede acostar esta noche con la prueba más terrible diciendo: yo no paso de hoy, hoy yo me muero, ya yo no aguanto más. Pero hay noticias para las tinieblas: te vas a despertar mañana porque Jehová te sustenta. Jehová es nuestro protector, iglesia. Y cierro en esta hora. El río Hiddekel representaba donde la tierra se alimenta. Mire qué cosa interesante aprendí. Dios hace salir del Edén 4 ríos, porque el número 4 representa el sustento de la vida. Si usted ve, tenemos aire, agua, sol y tierra, 4 elementos necesarios para la vida del ser humano. Así que los ríos en la Biblia, si yo me meto ahí, salimos a las 3 de la tarde, pero les prometo que en un estudio hablamos de los ríos y de lo que representa. Pero los ríos garantizaban la vida de todo lo que se había hecho. Así que Daniel sabía que yendo al comienzo, al principio, tenía la garantía de salir victorioso en aquel momento difícil. ¿Qué necesitamos para este 2022? Y concluyo: volver al principio. Daniel conocía bien el principio. El principio es simple, iglesia. Y esta fórmula, grábesela en el corazón. Anótela si quiere anotarla.
Pero esta fórmula no falla. No falla. Podemos estar todo el año predicando de esta fórmula. Y es la siguiente: ayuno, oración y vivir para Dios. Ayuno, oración y vivir para Dios. En este 2022, ¿quieres ver victoria? Ayuno, oración y vivir para Dios. Daniel capítulo 10 lo leímos, versos 2 al 3. Dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicioso, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Estaba retirado con Dios. Número 2, Daniel 10:4. Dice: en el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río. ¿Sabes qué hacía Daniel allí? Orando. Orando. La oración es el vehículo que nos da el beneficio en Cristo Jesús de hablar directamente con Dios. Y tercero, Daniel vivía para Dios. Daniel se negó al mundo y Dios le dio la victoria. Daniel capítulo 1 verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando usted ayuna, cuando usted ora, cuando usted vive para Dios, el horno de fuego no lo quema. Lo voy a repetir en el nombre de Jesús. Cuando usted ora, cuando usted ayuna y cuando usted vive para Dios, el horno de fuego no lo quema. Cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted intima con Dios, aún pasando necesidad, usted tendrá más fuerza. Cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted vive para Dios, aún los leones se convierten en sus mascotas. Cuando usted ayuna, cuando usted ora, cuando usted busca a Dios, la horca más grande que prepararon para Esther y para su gente fue el juicio más justo para el enemigo de los hijos de Dios. ¿Qué necesitamos? Ayuno, oración, intimidad con Dios. Iglesia, yo nunca tengo temor de decir las cosas cuando están garantizadas por Dios. Póngase de pie y le digo esto de pie para orar. Los amigos que están ahí a través del Facebook pueden escribirnos sus peticiones, estaremos orando. Cuando las cosas tienen la garantía de Dios, a mí no me da temor decirlas. Ahora, cuando dependen de mí, me da pánico, porque yo soy humano. Yo me canso, me frustro también, como todos. Pero si usted ora, si usted ayuna y si usted intimida con Dios, usted va a ver cómo usted va a fructificar en este 2022. ¿Cuál es la fórmula? Orar, ayunar, intimar con Dios. Más allá de venir al templo, más allá de congregarnos en un culto como grupo, se habla intimidar con Dios. Iglesia, restauremos el altar familiar en este 2022. Que cuando usted venga aquí, oiga bien lo que le voy a decir. Usted no venga a buscar fuerza o a buscar que Dios le conteste su petición.
Que usted venga aquí a darle la gloria a Dios y decirle gracias, Señor, porque en ese altar familiar oramos y tú nos escuchaste. He venido a tu casa a celebrar. He venido a tu casa, aleluya, con regocijo. He venido a tu casa a decirle al pastor: pastor, dame el micrófono, que tengo que tengo que testificar. Restauremos el altar familiar, la intimidad con Dios. Volvamos a donde todo comenzó. Y seremos testigos de una temporada impresionante. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra a mí me ha hecho bien. Este mensaje a mí me ministró poderosamente.